Rosa tenía 48 años y un par de manos que no habían descansado un solo día desde que era adolescente. Vivía en un pequeño departamento con su hija menor y cada mañana salía temprano con una mochila llena de tuppers que cocinaba en la madrugada para vender en oficinas. Era conocida por su sazón, por su guisado de pollo con mole y su arroz con zanahoria, aunque la mayoría no recordaba su nombre. Para ellos, era simplemente la señora de la comida. Ese jueves nublado llegó a la Torre Almendra como todos los jueves. Un edificio de cristal y acero en la zona más lujosa de la ciudad. La mayoría de sus clientes estaban en el piso 21, donde trabajaba un despacho de diseño de interiores de alto nivel. Rosa se bajó del microbús, se acomodó el cabello con un pequeño gancho y entró con paso rápido, saludando con una sonrisa a los guardias. Uno de ellos apenas la miró. Subió en el elevador con una empleada de oficina que ni siquiera le devolvió el saludo. Cuando llegó, colocó sus recipientes en una mesita del pasillo, como siempre. Los empleados salían uno a comprarle. Algunos con prisa, otros con indiferencia. Ella nunca se quejaba. Servía los platos, envolvía los pedidos, y si podía, dejaba una pequeña porción de más en los tuppers de los que ya eran clientes frecuentes. Pero ese día algo cambió. Una joven con tacones altos, traje blanco y labios perfectamente delineados salió de la oficina principal y frunció el ceño al verla. ¿Otra vez usted aquí?, preguntó con desdén. Esto no es una fonda. Estamos en un despacho de prestigio, señora. No puede seguir ensuciando la vista del pasillo con esas cosas. Rosa bajó la mirada, sin responder. Yo solo les vendo comida a los chicos de aquí. Siempre me dejan. Pues no tienen autorización. ¿Sabe leer los letreros? Aquí no es área de comida. Nadie intervino. Los empleados bajaron la cabeza. Rosa solo asintió, cerró uno de sus recipientes con manos temblorosas y comenzó a guardar todo. Su dignidad pesaba más que las cajas de guisado. Lo que ella no vio fue al hombre que estaba sentado al fondo de la sala de espera. Traje azul marino, reloj caro, actitud serena. Observó la escena sin interrumpir. Aguardó, tomó nota de cada palabra, y no desvió la mirada de la mujer hasta que entró de nuevo al elevador. Su nombre era Eduardo Beltrán. Empresario. Multimillonario. Inversionista. Y testigo silencioso de algo que le removió algo muy profundo por dentro. Eduardo Beltrán no solía perder tiempo en asuntos menores. Su agenda estaba siempre llena de reuniones, firmas, inversiones, vuelos. Pero ese día, mientras salía de la Torre Almendra rumbo a su chofer, no podía quitarse la imagen de la mujer de la cabeza. Su forma de guardar los tuppers, los gestos contenidos de humillación, la manera en que nadie, ni uno solo, había dicho nada por ella. Entró al auto en silencio. Le pidió al conductor que esperara. Observó el reflejo del edificio en el vidrio polarizado. Luego, sacó su celular y escribió un mensaje a su asistente: averigua quién es la señora que vende comida en el piso 21. Quiero hablar con ella. Urgente. Mientras tanto, Rosa caminaba cabizbaja hacia la estación del metro. Llevaba solo la mitad de lo que solía vender, y el peso de la vergüenza le doblaba los hombros. Su hija le había dicho esa misma mañana que necesitaba tenis nuevos para la escuela. Rosa había respondido que sí, que se los compraría. Pero ahora, ni eso estaba claro. Al llegar a casa, se sentó en la silla de plástico frente a la mesa de formica y se quedó en silencio. No lloró. Ya no lloraba con facilidad. Se había endurecido con los años. Con la pérdida de su esposo, con la presión de sacar adelante a 3 hijos, con las veces que le cerraron la puerta en la cara. 2 días después, recibió una llamada. ¿La señora Rosa Martínez? Sí. ¿Quién habla? La llamo de parte del señor Eduardo Beltrán. Estaba interesado en conocerla. ¿Sería posible que viniera a una reunión? Rosa dudó. Pensó que era una broma. Pero al escuchar el tono serio y los detalles, algo en ella la empujó a aceptar.
No tenía idea de que quería un millonario con una señora que vendía arroz con mole en pasillos de oficinas. El lunes siguiente, se presentó en la dirección que le dieron. Era un edificio elegante, pero no tanto como la Torre Almendra. Al entrar, la recibieron con respeto. No con simpatía exagerada, sino con dignidad. Eso le bastó para sentirse diferente. En el despacho, Eduardo se levantó a saludarla con una sonrisa. ¿Usted es la señora Rosa? Sí, señor. Usted es Eduardo Beltrán. Pero por favor, siéntese. Quiero contarle por qué la llamé. Rosa se sentó con cautela. Aún dudaba. Su bolso lo sostenía con ambas manos, apoyado en su regazo, como si fuera un escudo invisible. Eduardo la miraba con atención, sin juicio, pero con la curiosidad sincera de quien sabe que está frente a alguien valioso, aunque el mundo no lo vea aún. Hace unos días, comenzó él, estaba esperando una reunión en la Torre Almendra. Vi todo lo que pasó con esa joven ejecutiva. La forma en que lo manejó usted, fue admirable. Rosa se tensó un poco. Sus labios se fruncieron. No quería causar problemas. Solo vendo comida para ayudar a mi hija. No pensé que estuviera haciendo daño. Eduardo negó con la cabeza, tranquilo. No hizo nada malo. Al contrario. Lo que vi fue a una mujer trabajadora, paciente, que se enfrenta a diario al desprecio con más educación que muchos que se llaman profesionales. Ella bajó la vista. Gracias, señor. Pero no entiendo por qué está aquí, conmigo. Eduardo se inclinó levemente hacia adelante. ¿Usted cocina todos esos platos sola? Sí, señor. Yo preparo todo desde temprano. Son recetas de mi mamá, de mi abuela. Me levanto a las 4 para tener todo listo antes de salir. ¿Y alguna vez pensó en tener un local propio? Rosa sonrió con amargura. ¿Con qué dinero? Apenas me alcanza para las cosas del mes. ¿Y si yo le dijera que quiero invertir en usted? Ella lo miró de golpe. No entendía. ¿Era una broma? ¿Una cámara escondida? ¿Invertir en mí? Sí. Quiero ofrecerle un espacio, asesoría, equipo. Lo que necesite para abrir una pequeña cocina profesional. Nada de franquicias ni imposiciones. Su sazón, su estilo, su comida. Rosa se quedó en silencio. Un largo silencio. ¿Y por qué haría algo así? Eduardo no dudó. Porque he invertido en proyectos millonarios que no me han dejado ni una décima parte de la humanidad que vi en usted. Porque creo que la gente con corazón también merece una oportunidad de crecer. Y porque me cansé de ver talento ser despreciado por su apariencia. La voz de Rosa tembló. No sé si podré, no tengo estudios, ni inglés, ni... Usted tiene algo mejor, la interrumpió. Tiene el ingrediente que no se aprende en ninguna universidad, pasión. Esa noche, Rosa no durmió. Se acostó tarde, dándole vueltas a todo lo que había pasado. ¿Un millonario quería invertir en ella? ¿De verdad había dicho eso? Por momentos pensaba que era una fantasía absurda, un malentendido, una trampa. Pero luego recordaba su mirada. No había condescendencia en los ojos de ese hombre. Había respeto. Genuino respeto. A la mañana siguiente, recibió una nueva llamada de la oficina de Eduardo. Esta vez, era su asistente personal, una mujer amable que le explicó los siguientes pasos. Le dijeron que podía visitar el local que tenían en mente, una pequeña esquina cerca de una avenida transitada, en un barrio en crecimiento. Rosa fue con su hija menor de la mano. Apenas bajó del transporte y vio el espacio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Era modesto, pero hermoso. Paredes recién pintadas, una cocina que aún olía a nuevo, una ventanilla amplia desde donde podría servir su comida con dignidad. Su hija la abrazó sin entender del todo, pero feliz de verla feliz. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y miedo. Eduardo le asignó un asesor en negocios pequeños, alguien que la ayudaría a registrar el lugar, organizar los permisos, planear los primeros menús. Pero a pesar del apoyo,
Rosa no dejaba de pensar, ¿y si fracaso? ¿Y si me queda grande? Hasta que un día, en una reunión informal, le confesó a Eduardo su mayor temor. ¿Y si nadie viene? Preguntó bajito. ¿Y si me quedo sola, y pierdo todo? Eduardo sonrió. Rosa, durante años la gente caminó hacia usted por su comida, por su calidez, sin que tuviera más que una mesa en un pasillo. ¿Cree que ahora, con un espacio digno, no volverán? No solo vendrán. Traerán a otros. Y así fue. El primer día de comida Rosa, como decidió llamar al lugar, tuvo una fila desde las 9 de la mañana. Gente del barrio, antiguos clientes de la oficina, desconocidos que leyeron en redes una pequeña publicación de boca en boca. Pero también apareció alguien inesperado. La misma joven ejecutiva que la había humillado aquella vez. Se quedó de pie frente al ventanal. Dudó si entrar. Rosa la vio. La reconoció. Y en lugar de voltear la cara, salió y le abrió la puerta. ¿Va a pasar o solo quiere mirar? La joven bajó la vista. Yo, solo quería decir que lo siento. Rosa sonrió. El arroz está calientito. Y hoy hice mole casero. Pásale. La joven entró sin decir más. Se sentó en una de las mesitas del fondo, aún incómoda, aún sorprendida por la invitación. Rosa no le cobró el plato. Tampoco hizo comentarios. Solo le sirvió con la misma calidez con la que atendía a todos. Gracias, dijo, antes de salir. Fue mejor de lo que imaginé. Rosa solo asintió. La comida sabe mejor cuando uno viene sin orgullo en la boca. Los días pasaron, y Comida Rosa se convirtió en algo más que un local de barrio. Era un punto de encuentro. Personas de toda clase social se mezclaban en la fila. La comida era buena, claro. Pero también lo era la sensación de estar en un lugar donde nadie era más que nadie. Un sitio donde una mujer que vendía desde un carrito ahora servía detrás de un mostrador con la frente en alto. Eduardo seguía visitando de vez en cuando. Siempre discreto. A veces solo se sentaba y pedía un agua de horchata. Otras veces, llegaba con algún colega empresario que, después de comer, siempre decía lo mismo. Aquí hay algo más que buen sazón. Un día, uno de ellos, un hombre dedicado al sector alimenticio, se acercó a Rosa tras terminar su comida. ¿Ha pensado en abrir una segunda sucursal? Rosa soltó una carcajada. Con una apenas puedo. Yo me encargo de la inversión. Solo quiero que me enseñe a hacer su arroz. Ella se lo tomó a broma al principio. Pero pronto entendió que no era el único interesado. Recibía propuestas, correos, invitaciones a programas de radio. Incluso un canal de televisión local quiso hacerle un reportaje. Rosa aceptó, pero puso una sola condición. Quiero que entrevisten también a las señoras que como yo venden en las calles. Ellas tienen historias igual de dignas. El reportaje se viralizó en redes. De humillada a empresaria, titulaban algunos. Pero Rosa nunca usó esas palabras. Para ella, el éxito no era venganza. Era equilibrio. Era justicia. Era la oportunidad de vivir sin miedo, sin pena, sin tener que agachar la cabeza. Un año después de la apertura, Eduardo la visitó de nuevo. Esta vez no como inversionista, sino como amigo. ¿Y? Le preguntó. ¿Se siente diferente? Rosa lo miró desde detrás del mostrador, donde su hija ya ayudaba a servir platos. No. Me siento igual. Solo que ahora, los demás también me ven como soy. Eduardo asintió, satisfecho. Eso es lo que esperaba que pasara. Antes de irse, dejó un sobre en la caja. No contenía dinero, sino una invitación, una charla en una universidad, para hablar de resiliencia y emprendimiento. Rosa no sabía si podría hablar frente a tanta gente, pero aceptó. Subió al escenario con sus manos aún temblorosas. Contó su historia sin adornos. Sin héroes ni mártires. Y cerró con una frase que arrancó aplausos sinceros. Me vieron menos, pero no valía menos. Solo necesitaba que alguien viera bien.
Y ese día, todos vieron. La historia de Rosa no se detuvo ahí. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada se convirtió en una cadena de cambios que impactaron mucho más allá de su cocina. Su pequeño local sirvió como inspiración para otros negocios liderados por mujeres, especialmente por madres solteras o adultas mayores que durante años habían sido invisibles en una ciudad que premia la juventud, el inglés fluido y los títulos colgados en la pared. Eduardo Beltrán, por su parte, también cambió. Comenzó a frecuentar menos los clubes de élite y más las calles donde la gente como Rosa luchaba cada día. Su visión de los negocios se transformó, dejó de buscar solo rentabilidad y empezó a invertir en lo que él llamó talentos ocultos. Restaurantes modestos, talleres artesanales, panaderías familiares. Gente con fuego en el alma, no necesariamente en el currículum. Rosa, sin saberlo, se convirtió en símbolo de una nueva forma de ver el éxito. La segunda sucursal de Comida Rosa abrió 6 meses después en un mercado remodelado del centro. Esta vez, no solo cocinaba. También dirigía. Delegaba tareas, entrenaba a otras mujeres, escuchaba ideas. El menú se amplió, pero lo esencial se mantenía: arroz con zanahoria, mole casero, tortillas hechas a mano y una sonrisa honesta al entregar el plato. Su hija mayor, que antes trabajaba como cajera en una tienda de conveniencia, dejó el empleo para encargarse de las cuentas del negocio. La más joven, ahora adolescente, soñaba con estudiar gastronomía y abrir una repostería junto a su madre. Rosa ya no se preocupaba por los tenis escolares. Ahora pensaba en becas, en cursos de liderazgo, en asociaciones de mujeres trabajadoras. Un día, Rosa fue invitada a una ceremonia de reconocimiento en el ayuntamiento. Le entregaron una medalla al mérito ciudadano. Subió al escenario entre aplausos, con un vestido prestado pero con la misma dignidad que llevaba desde siempre. Allí, frente a un público variado, políticos, estudiantes, empresarios, vecinos, dijo algo que quedó grabado en muchos. Yo no empecé desde abajo, empecé desde el olvido. Pero cuando alguien cree en ti, aunque sea uno solo, el camino se empieza a ver. Terminada la ceremonia, se acercaron a abrazarla personas que nunca había visto. Una mujer con lágrimas en los ojos le dijo: gracias por demostrar que no importa de dónde venimos. Lo que importa es lo que hacemos cuando por fin alguien nos ve. Y en ese abrazo, Rosa entendió algo: su historia ya no era solo suya. Después del reconocimiento en el ayuntamiento, Rosa fue invitada a dar charlas en distintos espacios comunitarios. No eran grandes auditorios, ni eventos televisados. Eran reuniones en centros vecinales, en parroquias, en salones de escuelas públicas donde otras mujeres como ella la escuchaban con atención. Al principio, se sentía fuera de lugar. Pensaba: ¿yo qué les puedo enseñar? Pero bastaban sus primeras palabras para romper el hielo. No hablaba como conferencista, hablaba como madre, como trabajadora, como mujer a la que muchas veces hicieron sentir que no valía lo suficiente. Y por eso, cada historia que contaba tocaba fibras que ningún discurso empresarial podía alcanzar. En una de esas charlas, una mujer joven se le acercó al final, visiblemente emocionada. Mi suegra dice que soy una floja, que no sirvo para nada porque no terminé la prepa, le dijo, con voz quebrada. Pero usted me hizo pensar que sí puedo. Rosa la abrazó sin preguntar más. Claro que puedes. Todas podemos. Solo que a veces hay que hacer el doble para demostrar la mitad. Pero aún así vale la pena. Ese tipo de encuentros la llenaban de una energía distinta. Ya no solo cocinaba para alimentar estómagos. Ahora alimentaba esperanzas. Por otro lado, Eduardo también notaba un cambio en sí mismo. Su entorno empezó a preguntarse qué le había pasado. Ya no hablaba solo de fusiones y cifras. Hablaba de impacto, de dignidad, de cómo invertir en personas reales. Algunos colegas lo miraban con escepticismo, otros con respeto. Pero él ya no buscaba aprobación. Buscaba sentido. Fue entonces cuando decidió crear una fundación. La llamó Proyecto Raíz. Su objetivo: identificar a trabajadores informales con talento,
como Rosa, y brindarles las herramientas necesarias para profesionalizar su oficio sin arrancarle su identidad. No era caridad. Era inversión con alma. ¿La primera invitada de honor para presentar el proyecto? Por supuesto, Rosa Martínez. Aquella tarde, en el evento de lanzamiento, frente a empresarios, donadores y medios, Rosa subió al estrado con su delantal bien puesto. No se cambió de ropa ni se maquilló más de lo normal. Ella dijo que quería subir como había cocinado siempre, con las manos limpias y la frente alta. No vengo a pedir nada, dijo con firmeza. Vengo a decir que afuera hay cientos, miles como yo, que solo necesitan una cosa para florecer, que alguien les abra la puerta sin preguntar de qué colonia vienen. Los aplausos no se hicieron esperar. Muchos bajaron la cabeza. Algunos lloraron. Todos escucharon. Rosa, sin saberlo, se había convertido en una semilla. Con el paso del tiempo, la historia de Rosa Martínez se convirtió en leyenda local. Pero no una leyenda mítica, era una historia viva, que se contaba en las calles, en los mercados, en los salones de clases y hasta en reuniones de empresarios. Su nombre ya no era solo el de una mujer luchona, sino el símbolo de una verdad incómoda, que el talento y el valor no tienen uniforme, ni título, ni etiqueta. Comida Rosa creció. Ahora tenía 3 sucursales. Todas con el mismo lema, pintado a mano por su hija menor. La dignidad no se compra. Se sirve, caliente y con el alma. Cada nueva empleada que Rosa contrataba pasaba por una charla con ella, no para revisar su experiencia, sino para conocer su historia. Le interesaba saber de dónde venía, qué sueños tenía, qué obstáculos había enfrentado. Para Rosa, una cocina no solo era un lugar para preparar comida, sino una trinchera de cambio social. En uno de esos días de rutina agitada, Rosa recibió una llamada inesperada. Era una periodista de un diario internacional que estaba preparando un reportaje sobre mujeres emprendedoras en América Latina. Había escuchado su historia y quería viajar hasta la ciudad solo para entrevistarla. Yo no soy nadie importante, dijo Rosa, riendo con nerviosismo. Justamente por eso queremos hablar con usted, respondió la periodista. Porque el mundo necesita recordar que las personas importantes no siempre salen en televisión. Aceptó, aunque le pareció exagerado. Cuando la entrevista se publicó, Rosa apareció en la portada digital de un medio europeo con el título: La mujer que cocinó su camino hacia el respeto. Fue entonces cuando comenzaron a llamarla desde universidades del extranjero, fundaciones, ONGs. Rosa no aceptaba todos los eventos. Escogía aquellos donde supiera que su voz haría eco, no ruido. Lo decía claro, no quiero ser famosa. Quiero ser útil. Un día, sentada en la mesa de su cocina original, la primera, la que tenía solo 2 hornillas. Rosa recibió a Eduardo. Ya no se hablaban como millonario y beneficiaria. Eran amigos. Nunca pensé que aquella vez en la Torre Almendra terminaría aquí, dijo él. Y yo nunca pensé que alguien con traje caro iba a ofrecerme una segunda oportunidad sin pedirme nada a cambio, respondió ella. Eduardo levantó su vaso con agua de Jamaica. ¿Y ahora qué sigue, Rosa? Ella miró por la ventana, hacia el patio donde su nieto jugaba con un carrito. Seguir abriendo puertas. No hay nada más revolucionario que eso. Y así lo hizo. Creó, junto con la fundación de Eduardo, una red de mujeres cocineras que viajaban por distintos estados capacitando a otras. Rosa ya no necesitaba demostrar nada. Pero aún así, cada mañana seguía levantándose antes del amanecer. No porque lo necesitara, sino porque sentía que su cocina era el lugar donde mejor podía sembrar futuro. Y cada vez que alguien la reconocía en la calle y le decía gracias, ella respondía: Gracias a usted, por ver más allá del delantal. Pasaron los años. Rosa ya tenía canas visibles y arrugas más profundas, pero su espíritu seguía tan encendido como cuando cocinaba a las 4 de la mañana para vender tuppers en oficinas. Su red de cocineras, llamada ahora Raíces Fuertes, tenía presencia en más de 10 estados del país. No era una cadena. Era una familia. Una red de mujeres que se apoyaban,
compartían recetas, consejos, pero sobre todo, respaldo emocional. Una mañana, recibió la visita de una joven con una carpeta bajo el brazo. Se presentó como arquitecta, recién graduada, e hija de una de las mujeres que había trabajado en su primera sucursal. Rosa la escuchó con atención. Quiero diseñarle un centro, le dijo. Uno que no solo sea cocina. Uno donde se den clases, talleres, donde otras mujeres puedan encontrar lo que usted me dio a mí, esperanza. Rosa se quedó en silencio. Esa palabra siempre la conmovía. Esperanza. Porque fue eso lo que a ella le faltó durante años. Y ahora alguien quería construirla en ladrillos. El centro se inauguró un año después. Un edificio modesto pero hermoso, lleno de color, plantas y olor a masa recién hecha. En la entrada, una placa decía: Centro Rosa Martínez, donde la dignidad se cocina. Eduardo Beltrán asistió al evento con su hija menor, que ahora trabajaba como directora de impacto social en la misma fundación que él había creado. Durante la ceremonia, se le acercó a Rosa y le dijo: ¿Alguna vez pensaste que tu comida terminaría cambiando tantas vidas? Rosa lo miró con ternura. Nunca. Solo pensaba en cómo alimentar a mis hijos cada día. ¿Y ahora? Ahora pienso en cómo alimentar sueños. Aquella noche, Rosa se quedó sola unos minutos en la cocina del nuevo centro. Encendió la estufa. No para preparar un platillo. Solo para escuchar ese sonido que durante décadas fue su música de fondo. Se sirvió un café y miró por la ventana. Vio llegar a mujeres jóvenes, a otras mayores, algunas con niños, otras solas. Todas distintas, pero unidas por una misma verdad. Que no importa cuánto te hayan menospreciado, siempre hay una llama interna que se puede avivar. Antes de apagar la luz, Rosa se dijo en voz baja: Me vieron menos, pero ahora, yo les enseño a verse más. Y con eso, cerró la puerta. Su historia no tuvo un final épico en una alfombra roja ni un premio en una gala. Tuvo algo mejor: continuidad. Porque su ejemplo siguió en otras manos, otras cocinas, otras luchas. Porque las verdaderas revoluciones, a veces, se cocinan a fuego lento. Y así, la mujer que un día fue humillada por vender comida en un pasillo, terminó fundando un movimiento. Todo porque un hombre, rico, poderoso, pero con los ojos abiertos, decidió no mirar hacia otro lado. Y porque Rosa, aunque no lo sabía, ya había nacido grande. Solo faltaba que alguien lo notara.